Geliox, tu canal latino de expresión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Legal y Humano. Un gusto estar con ustedes. Y hoy en este tema del manejo psicológico en la pandemia. Y cómo no, amigos, cómo no hablar del manejo psicológico si este es un acontecimiento difícil, prolongado y pues la verdad de muchos efectos hacia todos los seres humanos y dentro de ello el plano psicológico. Y para entrar en materia, les presento a un invitado que tenemos el día de hoy, es de casa, el doctor Jesús Cabrales. El doctor es doctor en psicología, psicoterapeuta, profesor de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California y además profesor de la carrera de Filosofía del Seminario Mayor. Así que amigos, démosle la bienvenida al doctor Cabrales. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Pues encantado de tener este espacio para tratar de aportar algo que pueda ayudar a sus seguidores, pues, a desarrollar algunas herramientas, algunos ajustes creativos, pues para que este proceso sea menos difícil, porque yo creo que no hay nada que haga que lo difícil desaparezca, ¿sí? Solamente se puede vivir de manera menos difícil, es decir, más llevadero. Correcto, doctor. Y bueno, una cuestión que ha suscitado mucha polémica, doctor, es que en esto pues se traslucen los diferentes perfiles que tenemos los seres humanos, ¿no? Y pues aquí en esto han predominado dos, doctor. Uno, digamos, el que es sumamente obediente, el ciudadano que ha estado con el quédate en su casa, que ha tomado las medidas preventivas y todos los cuidados de manera muy seria y responsable, que lo vemos usando su cubrebocas y que cuida de él y de los demás. Pero está el otro lado, doctor, de la persona que dice ni existe el coronavirus y andan desafiadamente allá en medio de todas partes. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, definitivamente creo que el no protegernos es el reflejo de varios factores, ¿no? Es el reflejo, por un lado, de la ignorancia, ¿sí? Por el otro lado, es el reflejo incluso del egoísmo y por otro lado, es el reflejo de una falta de información adecuada, ¿no? No me gusta entrar en temas relacionados por la política, porque siempre que se habla de política uno sale raspado, ¿no? Sin embargo, si nosotros recordamos algunos mensajes de nuestro presidente de la República ya por principios de marzo, él dijo, abrácense, apenas estamos en la etapa 1, o sea, no tenía él idea de lo que esto significaba, ¿no? De lo que significaba estar en una etapa 1. Entonces, abrácense, salgan a comer, salgan a los restaurantes. Y entonces debemos de recordar que en muchos años no habíamos tenido un presidente legítimo, ¿verdad? Que ganó con tantos votos y entonces esto significa que tiene muchos seguidores. Y para él, o sea, las declaraciones que hace son, para esa gente que lo sigue, pues son realmente, pues son un dogma de fe, no lo cuestionan. Y por otro lado está como esta parte de la psique que actúa desde la negación, ¿sí? O sea, el hecho de aceptar que vivimos una pandemia,
significa aceptar que soy vulnerable a la muerte, ¿sí? Y esto obviamente es algo sumamente amenazante y que las personas caen en una negación. O sea, a mí no me va a pasar nada, eso no es cierto. Y esto no es como con un propósito voluntario. La gente actúa desde el inconsciente de esta manera, ¿no? Pero sí puede haber esta otra parte, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Que está influenciado pues, por estas declaraciones desafortunadas, por esta ignorancia, por esta... predomina mucha información que es verdadera y hay mucha información que no es verdadera, ¿no? Aparecen por ahí en las redes sociales declaraciones de científicos que dicen que el confinamiento es acabar con el ser humano y entonces hay algo que ocurre muy interesante en la psique de los seres humanos, ¿no? Y yo lo veo como psicoterapeuta. Muchos pacientes dejan su proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque su terapeuta no les dice lo que ellos quieren escuchar. Y entonces cuando en las redes sociales aparece algo que desmiente la información científica, pues eso es lo que escuchan. ¿Me explico? Porque tenemos un cerebro que selecciona la información. Y eso es lo que lleva pues a todos estos actos de irresponsabilidad, ¿no? Y que lo vemos, ¿no? Como hubo un repunte cuando aparece el 10 de mayo y entonces vea las condiciones en las que está Mexicali ahorita, por ejemplo, ¿no? Que dice el gobernador del estado, allá los mexicalenses son de un gran corazón, son muy amorosos, muy cariñosos y les encanta el estar juntos, ¿no? Y yo creo que a todos, el ser humano, estar en la soledad y estar en el aislamiento le genera problemas emocionales muy severos. Y entonces es ahí donde tenemos que estar muy atentos, prestando atención a que si estos pensamientos o estas sensaciones, mejor dicho, son producto de pensamientos reales o son resultado de pensamientos catastróficos, ¿no? Sí, doctor, y aprovechando su experiencia y todos sus conocimientos, en este caso, por ejemplo, cuando las personas son obedientes del quédate en casa y cuando son, digamos, presa de toda esta cuestión, de esta paranoia, de este miedo natural que da el enfrentar el peligro de muerte, como usted lo dice, no falta, doctor, el hipocondriaco que ya le dio tos, que siente que trae Mire, temperatura. yo quisiera no llamarle hipocondriaco, ¿sí? Existe, yo procuro cuando comparto con la gente que se toma el tiempo para escucharme o para escucharnos, pues procuro ser congruente, ¿no? Y Sí, yo creo que hay que reconocer, yo mismo hace como como un mes más o menos, pues soy médico también, ¿verdad? Y tuve contacto con un paciente con COVID. Y estuve 2 semanas muy angustiado, pero muy angustiado, ¿no? Apenas me dolía poquito la garganta y empezaba a sentir ansiedad. Solo que yo soy capaz de reconocer y entonces busco cómo aliviarme la ansiedad, ¿no? Porque todo este confinamiento produce un síndrome que está muy descrito desde otras pandemias que han ocurrido, porque esta pandemia del 2020 no es la primera pandemia que afecta al ser humano, ¿sí? Eh, y en esta pandemia, este síndrome, el síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que caracterizan cierta condición, ¿sí? Y en este síndrome de la cuarentena, pues aparece frustración, aparece aburrimiento, aparece nerviosismo, aparece tristeza, irritabilidad, insomnio, agotamiento emocional, ¿sí? Agotamiento emocional. La gente nos cansamos. Todo ser humano se puede cansar emocionalmente, ¿sí? sí, Aparece ansiedad. Si la ansiedad no la atendemos, esta ansiedad crece para convertirse en una angustia. Y la angustia tiene que ver con algo con angosto. El pensamiento se vuelve muy angosto y entonces perdemos la capacidad de razonar, perdemos la cordura. Y es ahí donde no logramos diferenciar si lo que estamos sintiendo es real o si lo que estamos sintiendo es algo provocado por nosotros. Por eso no quisiera llamarle hipocondriasis, ¿no? O sea, es propio de vivir toda esta zona, toda esta situación de confinamiento. sí, Además del miedo muy grande que aparece
de infectarnos, ¿no? Hace un poco estaba hablando yo con un grupo de gerencia de una empresa donde estaba una persona que pesa más de 200 kilos. Esta es una persona vulnerable. Entonces me dicen, ¿qué hacemos con esta persona? Les digo, miren, esta persona no puede estar aquí en la empresa. ¿Por qué? Porque esta persona se puede infectar. Una cosa es estar enfermo y otra cosa es estar infectado. Ese es el grave problema de esta pandemia, ¿no? Correcto. La pandemia del H1N1 no fue tan severo, tan grave, no tuvimos que aislarnos. ¿Por qué? Porque todos los que se enfermaban de H1N1 se ponían muy mal y se quedaban en su casa. Lo mejor que les podía pasar si es que no llegaban al hospital era una gripe, pero que no los dejaban ni siquiera salir. Querían estar encerrados en su casa. Aquí más del 90%, vamos a ser optimistas, el 85% de los pacientes no tienen ningún signo, ningún síntoma. Esto significa que este hombre de 200 kilos puede agarrar la infección ¿en dónde? En el taxi, en el Uber, en la calafia, en la farmacia, haciendo fila para las tortillas. Y entonces, si él le da esa infección, va a decir que la infección la agarró en la empresa. Y entonces tenemos que ser muy precavidos en ese sentido, ¿sí? Y tenemos que ser muy responsables. O sea, uno cree que si salgo al mercado y toda la gente trae mascarilla, no corro riesgos. No, el equipo de protección personal no es para eliminar el riesgo, es para disminuir el riesgo. Entonces, ciertamente es muy difícil estar en un confinamiento del 100%. Si ustedes se fijan en las estadísticas, ¿quiénes son las personas que están más afectadas? Pues las que están en la edad productiva, porque son los que salen a trabajar, son los que se trasladan, pues. Entonces no sabes si el compañero de al lado, si el que va en el asiento enseguida, si el chofer del Uber tiene esta infección, porque puede estar normal. Usted, así como se ve, podría ser el caso de que si se hace una prueba saliera positiva. Cancelado, doctor. Ley de la atracción. No, estoy hablando de ejemplos, ¿no? Qué bueno que lo cancela. Yo también todos los días lo cancelo, ¿no? Sí. Pero debo de confesar, hace unos días sufrí una caída que me lesionó parte del cuello. Entonces, cuando hablo mucho, me empieza a doler el cuello. Y entonces lo traduzco como dolor de garganta y de repente, inconscientemente, me está doliendo la garganta y me invade el miedo, pero luego reflexiono, hago una introspección y digo, me duele la garganta porque me golpeé y tengo una lesión del cuello. Pero para esto tenemos que estar atentos, pues. Sí, correcto, doctor. Y bueno, pero ahorita... yo no quisiera llamarle hipocondriacos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué lo invitamos, doctor? Porque usted es el experto, usted es el que sabe. Y doctor, y ahorita que dice de ley de la atracción, ¿qué piensa usted, qué opina usted de que el estar pensando, el estar obsesivamente, digamos, atrayendo el virus nos puede hacer más proclives al contagio? ¿Usted cree en eso de la ley de la atracción? Yo no le llamaría ley de la atracción, yo le llamaría, y eso tiene una explicación fisiológica. Si yo estoy muy angustiado, ¿sí? La angustia provoca que se liberen grandes cantidades de cortisol y este cortisol hace que mis defensas disminuyan. Entonces, cualquier persona estresada, ¿cuáles son los factores de comorbilidad? Número 1, obesidad. No, número 1, hipertensión. Número 2, obesidad. Y número 3, diabetes. Al cortisol se le conoce como la hormona diabetogénica. Es decir, un paciente que está sujeto a altos niveles de estrés puede estar produciendo tanto cortisol que si tiene factores predisponentes va a debutar con una diabetes. También se produce adrenalina. La adrenalina va a provocar que suba la presión arterial. Y el cortisol va a provocar que mi sistema inmunológico se vea disminuido. Entonces, por eso es tan importante que piense, pero que hay dos tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento catastrófico, ¿sí? Como el que a veces yo también tengo, lo reconozco, ¿sí? Porque soy un ser humano, ¿sí? Y tenemos el pensamiento anastrófico. El pensamiento catastrófico es, a ver, sí me puede dar. Ahorita me está dando, no. Ahorita estoy bien, sí. Me estoy cuidando, sí. Estoy tomando las medidas, sí. Entonces eso me relaja, ¿sí?
Tengo un hijo bueno, tengo 2 hijos que son médicos, tengo 4, 2 de ellos son médicos, y hace poco mi hijo, el primero, que es médico y trabaja en una institución en Estados Unidos, me dice, oye, papá, y me empieza a regañar, ¿sí? Y empiezo a sentir yo que el corazón me empieza a latir, y entonces le digo, hijo, no tengo retraso mental. Sé todo lo que puede pasar y todo lo que me dices no me está ayudando, al contrario, me está generando ansiedad. ¿Pero por qué haces eso? Le digo, ¿por qué estudiaste medicina tú? Entonces yo también soy médico y no puedo estar ajeno al sufrimiento de ciertas personas que piden mis servicios. Y claro, tengo mis protocolos de atención, pero pues es un hecho, o sea, es como si fuera soldado. Oye, papá, ¿te pueden matar? Sí, sí me pueden matar, o sea, ahorita hay muchos médicos que en el internado, por ejemplo, les da tuberculosis. Hay muchos, ¿sí? Que es la infección que más ataca a los médicos internos, ¿no? Ahorita, pues los médicos que están ahí tienen el riesgo de infectarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Todos los médicos nos vamos a ir a nuestras casas y vamos a dejar a la gente sola? No, pues es una vocación. Y en la vocación no te cuesta hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Claro, con los cuidados. Claro, con tu mascarilla. Cuando yo veo pacientes, incluso una careta de filtros laterales, la bata era una herramienta que yo no utilizaba, un equipo que yo no utilizaba. Ahora me doy cuenta que la bata es un equipo de protección porque no contamina mi ropa. ¿Me explico? Entonces, estoy Claro. tomando medidas. Yo antes veía a los estudiantes de medicina que le tomaban la presión arterial a alguien y se ponían guantes y yo decía, ay, qué exagerados. No, ahora no toco un paciente si no me pongo guantes. Si lo voy a explorar, me pongo mi careta de filtros laterales, ya sea que le voy a tomar la presión, ya sea que le voy a tomar la temperatura. Si voy a tener un contacto cercano con el paciente, pues uso ese equipo, ¿no? Pero Enti- ahí está latente, pues. Sí, doctor. Y bueno, nos estamos acostumbrando en términos legales, doctor, y en términos de los mensajes que nos dan las autoridades a conocer una población físicamente vulnerable. Así es. Físicamente vulnerable me refiero, como usted nos dijo ahorita, personas de arriba de 65 años que tienen Sí, obesidad, que tienen diabetes o hipertensión. Pero en este correcto. caso, doctor, nadie habla de las personas psicológicamente vulnerables, aquellas Claro, sí, personalidades, ¿no? ¿Y claro, qué claro. nos podría decir usted? Entonces, definitivamente una persona vulnerable es una persona ansiosa. Una persona que tiene una personalidad ansiosa es mucho más vulnerable, porque Bien, de hecho los ansiosos se enferman más, ¿sí? ok, Por ejemplo, los deprimidos, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro produce una serie de sustancias, de endorfinas, que nos dan una sensación de bienestar, capacidad de disfrutar, etcétera, aunque sea una película. Ahorita estoy viendo yo aquí a través de la ventana de la cocina, veo unos pajaritos y digo, qué bonitos, veo el árbol, alcanzo a ver un poco del mar y digo, qué padre. Pero hay gente enferma con depresión, por ejemplo, que no tiene esa capacidad y a eso se le suma todo lo que está viviendo, pues obviamente que hoy precisamente en la mañana comentaba con un doctor que procuro ir a mi consultorio nomás ciertos días, ¿no? Y entonces veo a este paciente que tiene ansiedad. Entonces me dice, ¿es nuevo? No, no, le digo, pero él ya estaba bien, pero con toda esta situación, pues se exacerba el problema. ¿Me sí, explico? Porque eso lo vuelve más totalmente. vulnerable. O sea, ya tiene el factor ahí. Entonces, es como si es un diabético que empieza a tomar Coca-Cola, pues por más medicamentos que le demos, va a ser muy difícil controlar su diabetes. Lo mismo pasa con un paciente ansioso o deprimido. En estas condiciones, pues hay que modificar los esquemas de tratamiento, pero es bien importante. No le digas a un paciente deprimido, échale ganas. O sea, llévalo a que reciba atención psiquiátrica, psicológica, porque si no, existe un riesgo muy importante de que él se enferme. Correcto, doctor. Y en este caso, ¿cómo está el comportamiento de la demanda, doctor? ¿Cómo están, por ejemplo, los pacientes? ¿Están buscando más al psicólogo? ¿Están buscando esa ayuda o se ha deprimido? O sea, se ha Están bajado la buscando, actividad. afortunadamente lo que yo he visto es que están buscando más, ¿sí? Están buscando más. Yo ahorita hago teleconferencias con mis pacientes, telellamadas, entonces
los entrevisto, los que necesitan fármacos van a mi consultorio, mi secretaria ya tiene ahí las recetas firmadas y entonces ella llena, porque yo no me quiero exponer, vaya, ¿sí? Pero Claro. sí he notado un incremento en la demanda de ayuda psicológica. Pertenezco a un grupo de apoyo de redes y veo que todos los días los compañeros están trabajando, ¿sí? La UABC está brindando apoyo psicológico, todas las instituciones. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos tiene en crisis. ¿Y qué es una crisis? Crisis es un movimiento de toda la estabilidad que tenías. Ajá. Te estás enfrentando a un mundo que no conocías, lo desconocido. Simple y sencillamente recordemos cómo nos sentíamos o cómo nos sentimos, yo todavía tengo buena memoria, cuando pasamos de la primaria a la secundaria. Los primeros días, eso fue terrible. Entonces, esto no tiene una semana, ya tiene marzo, abril, mayo y apunta que todavía nos vamos a echar junio, ¿no? Entonces, es algo, Correcto. yo creo que hace rato leía algo sobre el dolor y la muerte. ¿El dolor y qué, doctor? Y la muerte. Ok. El dolor y la muerte, ¿no? Entonces, el dolor es algo terrible que paradójicamente la muerte genera que dejes de sufrir dolor. Y he tenido pacientes que me dicen, doctor, he sentido ganas de desconectarme, no me quiero suicidar, no me quiero suicidar. Ni le pregunté si se quería suicidar, pero como dicen, el que justifica es porque pasó por su mente. Entonces, sí hay un número importante de gente que está cansada, que a veces dice, no me quiero suicidar, pero quisiera dormirme y no despertar en todo el día, porque esta sensación que tengo, pues es muy desagradable. Sí. Entonces, ahora bien, no se trata de solamente estar hablando de lo negativo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? O sea, primero, generalmente la mayoría de las personas lo que hacemos es que buscamos apoyo en otros, ¿no? Incluso hasta el otro día escuché un programa muy interesante, ¿no? De algunos se preguntarán, ¿dónde está Dios en este momento? Sí. ¿Sí? Ajá, ¿dónde está Dios? O sea, si Incluso, Dios nos doctor, quiere perdón tanto, que le ¿cómo no? interrumpa, Ajá. quizá hay gente que hasta se puede enojar con Dios. Ah, claro, claro, está muy enojada con Dios. Hay gente enojada con Dios. Pero bueno, por algo están las cosas, para algo están. Si yo me pongo a preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, voy a sufrir más. Por eso es importante que me pregunte, a ver, ¿para qué me puede servir esto? Y claro que no todo va a ser alegría, no todo va a ser tranquilidad, voy a tener momentos en que tenga recaídas, pero se trata que estas recaídas sean lo menos posibles, lo menos intensas posibles, ¿no? Por ejemplo, eh, como les dije en días pasados, yo pasé 2 semanas, porque te decían 14 días, de mucha angustia. Y ya tenía angustia. Esto significó que mi cerebro no podía pensar con claridad, ¿no? Y entonces, pues, ¿con quién comparto esto de la angustia, no? Y lo traes ahí, ¿no? Por eso es importante, pues, hablar con alguien. Ujú. Eh, no juzgar al otro, escucharlo, no decirle qué tiene que hacer, sino que facilitarle que el otro identifique, a ver, ¿qué te podría ayudar para estar mejor? Recuerden, podemos estar angustiados, pero no tenemos retraso mental. Sí, Entonces, es importante como escuchar y si alguien dice, ay, es que tengo mucho miedo. No, no, no tienes que tener miedo. Estás llamando al mal. No, 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 no. A ver, ¿qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Me explico? sí, Que la correcto. persona identifique, se dé cuenta y diga, bueno, pues me da miedo que me pueda morir o que me pueda infectar. Pero a ver, ahorita, ¿estás infectado o no? Ah, entonces no te preocupes. Revisa Sí, lo que sí tienes ahorita. Es que el cerebro es muy dado a ver lo que no tenemos, ¿no? Es muy dado a correcto. ver como las cosas negativas, porque así nos entrenaron. Entonces Sí, tenemos que aprovechar este momento, pues para pensar en otro tipo de cosas, ¿no? En hacer actividades, ¿no? Este, sí. de repente mi esposa me dice, ¿otra vez vas a lavar? Bueno, pues es que eso a mí suena como muy, diría una amiga, tienes el cromosoma X muy acentuado, pero yo nunca he leído que las mujeres tengan que lavar o los hombres no. Y le digo, sí, y ella me respeta eso, porque sabe Ok, que con eso yo me relajo, ¿no?
o me sí, pongo a barrer el patio, que gracias a Dios tengo un patio un poquito extenso, sí, y eso me relaja, o riego las plantas, o qué sé yo. Pero a veces de repente siento que los recursos se me acaban. ¿Ah? Entonces claro, puedo tener esta recaída, pero luego, ok, me pongo a respirar profundo, ajá, respiro, inhalo, detengo el aire, y eso puede mandar un poquito de oxígeno a mi cerebro o una cantidad suficiente de oxígeno y decir, pues me puedo poner a grabar música, que es una de mis pasiones, ¿no? De mis sí, discos que tengo por ahí, los voy a poner para tenerlos en mi teléfono. O me voy a poner a ver videos musicales, o le llamo o contacto a mis amigos, amigas, qué serie me recomiendan, ¿no? Porque yo nunca tenía tiempo para ver una serie, ahora veo series, ¿no? Ahora sí, he recordado mucho mi juventud porque veo muchos videos de conciertos de la ok. época de los 70, ¿no? Y eso pues me tranquiliza, ¿no? Sí, es bien, doctor. Entonces, pues qué valioso me parece este consejo que nos da, esta sugerencia de que crear angustia, doctor, únicamente nos va a llevar a ser más vulnerables ante el Así virus, es, ¿no? así es, Entonces, así a es. toda la gente que nos escucha, que se la vive preocupada, pues si quieres enfermarte, síguete preocupando. Si quieres protegerte, relájate, ¿no? Y no es fácil, doctor, Sí, porque a veces la no, preocupación corre solita y se va como claro, un hilo de claro. media, Yo siempre tengo tiempo diciendo que un pensamiento negativo es como el título de una película. ¿ok? Entonces aquí sería, ¿y si me enfermo? Bueno, es que sí me puedo enfermar. Si lo dejo hasta ahí, si lo dejo hasta el título y luego pienso en Sí, otra cosa, pues tal vez ya mi angustia se va. Pero si empiezo a escribir el guión, ujú, sí, ¿sabes qué? ¿Qué le voy a dejar aquí? O sea, caramba, o sea, ya me cacho que estoy con un pensamiento y si la otra persona se pudiera molestar la que está conmigo, ¿no? claro, Pero no es fácil. sí, Yo siempre les digo a mis pacientes, crecer, cambiar, es muy difícil. Ajá. No pensar en algo es prácticamente imposible. O sea, sí, si yo digo, no quiero pensar en que me voy a infectar, ya estoy pensando en que me estoy infectando. ¿Sí? sí, Lo que necesito hacer es cambiar ese pensamiento por un pensamiento diferente. Ujú. Cambiar claro, ese pensamiento por qué voy a hacer cuando esto se acabe, qué puedo hacer mientras que esto dura. Ajá. sí, Cambiar el pensamiento, ¿sí? Pero que alguien le diga, ¿no piensas en eso? No, pues no, o sea, es imposible, ¿no? Y debo de confesar, a mí me pasa. En ocasiones no quiero pensar en algo y cuando menos pienso me estoy cachando que ya estoy pensando en eso. Y si no le correcto, presto atención, o sea, corro el riesgo de yo, y lo digo sí, así, yo, Jesús Cabrales, que tiene un doctorado, que tiene una maestría, que está por terminar otra maestría, bla, 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 no dejo de ser humano. Entonces sí, también estas angustias me pueden invadir, ¿no? O sea, por sí. eso qué bueno que usted aclara que no es fácil, porque los que nos escuchan pueden decir, ay, sí, pues qué facilito. No, no es facilito. Es Mire, difícil. doctor, yo Mándeme. creo que la gente que ha hecho la cuarentena sabe que no es fácil y son como Claro. olas, doctor, porque Así es. yo he vivido la cuarentena, ya tengo más de 2 meses en casa, saliendo solamente para compras de víveres, pero lo he sentido como una ola, doctor. Hay días de paz, hay días de angustia, hay días de diversión, hay Así días de es. flojera, Ujú, pero ujú. son olas y uno no sabe cuándo llega Claro, la claro. siguiente. Y entonces aquí de lo que se trata es que los momentos de angustia o los momentos de tristeza, que hay que diferenciar tristeza de depresión, Ok, ¿verdad? La tristeza pues va y viene, la depresión, si tú tienes una tristeza que ya tienes más de 2 meses, de 2 semanas triste, que no se te quita con nada la tristeza, eso ya te dice que tienes una depresión y eso te vuelve mucho más vulnerable. Busca ayuda profesional. Te puedes sí, poner triste, ¿no? Y entonces lo que se trata con este tipo de ejercicios de respirar, de introspectar o de hacer introspección, de buscar estos pensamientos diferentes, es como el equipo de protección. Solo se trata de disminuir lo más posible estos, usted le llama olas, ¿no? Estas sí, bajadas, ¿eh? Estos bajones que nos da de repente el estado de ánimo, que si hay sí, estos pequeños bajones, pero que no duren mucho tiempo y que no sean tan profundos. Eso es lo sí. que podemos lograr.
Porque Doctor, y ándale. yo quiero preguntarle algo porque por ahí en las estadísticas se ha dicho que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en esta cuarentena y que la De hecho, violencia es del interior. ¿Qué de- pasa? ¿Cuáles son las relaciones vulnerables aquí en esta pandemia? yo creo que todas las relaciones son vulnerables porque la mayoría de las parejas no sabemos vivir en pareja. Ujú. No sabemos Este, amar, doctor. no sabemos amar. Bueno, podemos amar, pero es que no es lo mismo amar, por ejemplo, de las 8 a las 10 que amar 12 horas diarias. O sea, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Yo hace poco le pregunté a mi esposa, le digo, oye, ¿cómo te sientes de que yo estoy aquí todo el día? Y me dice, me fui como condorito para atrás, ¿eh? Me dice, me siento abrumada. Y yo, "¡Ah! ¿Cómo? O sea, ¿qué estoy haciendo? No, 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 no. Tú me dijiste cómo me siento. Tú no me abrumas. Yo me siento abrumada. Y entonces sí, ¿qué pasa? Que estamos todo el día juntos, ujú, y a veces no, como no fomentamos, tiene razón usted, no sabemos amar. Solo hablamos de casa, del trabajo, pero no tenemos tiempo para hablar de nosotros y ya se nos olvidó. Ah, Consiente a tu familia. ¿Ya, Vic? Sí, ok. Adelante, doctor. Entonces, sí, le decía, necesitamos fomentar más practicar la intimidad. ¿Qué significa esto? Pues lo que hacíamos cuando éramos novios, ¿no? ¿Sí? ¿De qué hablábamos cuando éramos novios? Pues de ti, de mí, de lo que sentía, de lo que se me antojaba, de lo que no se me antojaba. Y con los años, sobre todo, cuanto más tiempo tienen las parejas, pues ya no hay, antes se platicaban de los hijos, de los nietos, pero ahorita ni ellos están, entonces es más complicado. Entonces, sí, sí es cierto sí es verdad que la violencia hacia las mujeres ha incrementado de manera significativa, ¿sí? Me dio mucha vergüenza cuando algún presidente de un país, que no sé de qué país, dijo que el gran porcentaje de las llamadas eran falsas alarmas. No es cierto. Sí está habiendo un incremento significativo de la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora están ahí fiscalizando, revisando si lavó bien, si no lavó bien, y eso empieza, y eso es un acto, estar calificando las acciones del otro, eso es un acto de violencia. Y se va Sí, incrementando, ¿no? Se van increciendo, ¿no? Entonces, hasta que puede llegar a las palabras ofensivas, a los actos ofensivos, a la indiferencia, o sea, cada quien en su cuarto y no se hablan, o sea, y eso generando silencios, eso también es violencia. Y puedes decir, yo no le digo nada, ni me meto con ella. Sí, pero no estás con ella o no estás con él, ¿no? Porque no solamente hay violencia hacia las mujeres, también hay violencia hacia los hombres. Ciertamente, mucha más violencia hacia las mujeres que hacia los hombres. correcto, doctor. Doctor, y para despedirnos, que se nos acaba el tiempo, unos consejos que le pueda dar a la gente que nos está escuchando para cómo atravesar esta situación lo mejor Pues posible. bueno, buscar comer saludablemente, ¿sí? Eso Okay. es muy importante, ¿sí? Es muy importante tener una ingesta adecuada de vitamina C con zinc. Es importante tener una adecuada ingesta de vitamina D, que eso lo podemos comprar en las farmacias o puede estar en las frutas y verduras. Hacer ejercicio, y sobre todo lo más importante, creo que lo que más puede funcionar es que cada quien se escriba una rutina de lo que va a hacer. Porque cuando Okay. se despierta y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Hay como una desesperanza. Sí, Y la desesperanza es algo que genera una sensación fea. Ajá. En cambio, cuando ya sabes que te vas a levantar, que vas a hacer desayuno o que vas a hacer la comida, o que hoy te toca regar las plantas, o que hoy te toca lavar el carro, o que hoy te toca, no sé, hazte una rutina. Eso es súper importante, ¿sí? Que tenga un horario, incluso tu horario para televisión, horario para platicar, horario, todo hazlo por horarios. Eso ayuda mucho a que estés menos angustiado, ¿sí? Porque lo que te da la angustia es que no sabes qué hacer.
Entonces, Correcto. prográmate las actividades que tú sientes que puedes hacer. Excelente, doctor. Mi mejor Pues consejo. muchas gracias por todo su apoyo, doctor. Gracias por acompañarnos, de verdad. Un placer, como siempre, que nos acompañe. Y nos quedan muchas preguntas para invitarlo a que podamos seguir desarrollándolas en un programa más. ¿Qué le parece? Claro que sí, encantado. Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con sus seguidores. Al contrario, ya es de casa, doctor. Gracias a Víctor. Gusto. Hasta luego. Adiós. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos en otro programa de Legal y Humano. Hasta luego. Experimenta la sensación de una alfombra de decoraciones Rubios. Decoraciones Rubios. En tiempos difíciles hay que redoblar esfuerzos para darse a conocer. Si eres emprendedor y tienes un negocio pequeño, con nuestros servicios te podemos ayudar a que las personas conozcan lo que haces. En J-Lux te ofrecemos estos servicios en ambos lados de la frontera. Manejo de redes sociales, videos publicitarios, diseño gráfico, campañas publicitarias, videoclip musicales, fotografía de productos y alimentos, fotografía y video para eventos sociales, fotografía comercial. Además, somos un canal de televisión en línea y contamos con programas variados en los cuales te podemos hacer publicidad. En J-Lux hacemos crecer tu negocio. J-Lux, tu canal latino de expresión.